En este video vamos a ver cómo se calibran los frenos traseros de tu Granny 10. Este es un mantenimiento básico que le tendrías que dar más seguido que cualquier otro a tu Granny 10. Es tan importante como olvidado por el conductor promedio. Los frenos traseros de todos los autos que usen tambor en lugar de disco tienden a desajustarse o aflojarse con el uso normal. Por esta razón, cada vez que se usa el pedal de freno, se descalibra y frena menos a la siguiente ocasión que se necesite. En un frenado normal, esta situación no implica riesgo, pero en un frenado brusco o de emergencia, al solo frenar adelante, sin el apoyo de los frenos traseros, puede ser decisivo en detenerse a tiempo o no. Además que si no se calibran las balatas traseras, solo se desgastan las delanteras, que son más costosas, y tendrías que cambiarlas más seguido. Otra razón para traer los frenos bien calibrados siempre es que si no se hace en un frenado brusco, el coche, como solo frena adelante, baja la parte delantera del vehículo, lo que provoca que no se infle la bolsa de aire en caso de tenerla. La primera llanta la vamos a calibrar en modo principiante y la segunda en modo experto para cuando ya seas un dios calibrando los frenos traseros. Para esto vamos a necesitar solo un desarmador plano pequeño y una torre de seguridad. Para empezar, es necesario asegurar el carro con una torre de seguridad o algo que mantenga el carro arriba, ya que el gatito que traes de agencia es para una emergencia, no es para aguantar mucho rato y si es de las primeras veces que lo haces, puedes tardar mucho tiempo. Ya que haya quedado bien asegurado, quitas tu llanta. Ya que lo hayas quitado y el tambor gira libremente así como se ve en la imagen, eso quiere decir que ya necesitas ajustar o calibrar los frenos, porque casi ya no ayudan a frenar. Primero hay que sacar ese tornillo que estamos viendo aquí en la pantalla, es con un desarmador de cruz. Para quitar el tambor, en este lugar le haces palanca con un desarmador plano o con dos a la vez, con las dos manos, para que salga. Si de plano ves que no sale, le puedes pedir amablemente para que salga con unos buenos martillazos. Eso hará que se ponga flojo y pueda salir. Ya para sacar el tambor, jalas hacia ti con un movimiento de izquierda a derecha al mismo tiempo y de esta forma ya sale. Por la parte de atrás retiras esta goma para poder meter el desarmador más adelante, para poder calibrar. Con el tiempo es normal que esta goma se pierda. Para saber dónde se calibra o aprieta, buscas una pequeña rueda dentada como un pequeño engranaje que se llama calibrador, que es este que estamos viendo aquí en pantalla de color verde. Para esto buscamos un orificio por atrás, por donde meteremos el desarmador plano para poder calibrar. Este orificio que estamos viendo acá y el desarmador quedará de esta forma, así como estamos viendo en la pantalla. Hacemos que coincida el desarmador con el calibrador, como se ve aquí en la imagen. Hacemos palanca hacia arriba con el desarmador para hacer girar el calibrador. Si lo mueves de manera correcta, se escucha el clic del seguro del ajustador o palanca de ajuste. Por cada diente que le aprietes, se escucha el clic. Ya dependerá de qué tan flojas estén las balatas. Aprieta unas 4 o 5 clics y pones el tambor. A partir de aquí es con otro Granny 10, porque con el anterior, con tal que se escuchara el clic de la palanca de ajuste, se apretó bien y quedó a la primera. Entonces a partir de aquí es la primera vez que quitas el tambor y lo aprietas 4 o 5 veces. Ya que lo hayas apretado 4 o 5 veces como te dije, pones el tambor sin la llanta y pruebas a ver qué tal se mueve. Si le das vuelta con fuerza y se mueve libremente es porque necesitas apretar otra vez. Quitas el tambor y aprietas 2 o 3 veces. A partir de aquí es cuando aprietas solo 2 o 3 veces porque ya habías apretado antes. Si le aprietas muchas veces es posible que se quede apretado, muy apretado o casi amarrado y va a ser difícil desajustar. Tú nada más 2 o 3 veces y pruebas con el puro tambor. Lo checas otra vez con el tambor y si ya no se mueve, si sigue corriendo libremente es que antes de apretar otra vez, 1 o 2 veces. Si ya se mueve muy poco, que está muy duro pero se mueve, es que ya quedó.
o entonces es cuando para probar pones tu llanta. Si pones la llanta cuando corre libremente con el puro tambor, va a moverse como si no le hubieras apretado nada, a pesar de que ya se calibró. Y si con el puro tambor ya estaba muy apretado, con la llanta va a moverse con más facilidad por el peso del rin y del neumático. Ya con la llanta puesta, le das vuelta con fuerza. Si da menos de un cuarto de vuelta, está muy ajustada y necesitas aflojar el calibrador. Si da más de una vuelta entera, es que necesitas apretar más con el calibrador. Es decir, si da de un cuarto de vuelta a una vuelta entera, ya puedes apretar bien tu llanta porque ya está listo, por fin. Para calibrar el lado de la llanta del lado piloto, después de asegurar bien el carro con la torre de seguridad, aún con la llanta puesta, te metes debajo de tu Gran i10 para tener acceso al calibrador desde atrás. Metes el desarmador plano para apretar el calibrador. Te aseguras de llegar hasta los dientes del calibrador y aprietas con un movimiento de abajo hacia arriba, tal como se ve aquí en la imagen. Recuerda que cada vez que calibras, el seguro hace un clic y la llanta gira menos. Ya para saber hasta dónde apretar, vas moviendo la llanta con la otra mano conforme vas ajustando al calibrador, o si está muy dura ya la llanta, puedes salir para girarla con las dos manos. Ya para saber hasta dónde, recuerda que cuando gira a más de un cuarto de vuelta y menos de una vuelta entera. Para terminar, aprietas el freno de mano 3 o 4 veces para que las balatas traseras se asienten bien. Ya por último, te digo qué hacer en caso de que te hayas pasado de vueltas al calibrar las balatas. Esto se hace con el seguro. Se llama seguro porque hace que el calibrador solo pueda girar en un solo sentido, solo en el sentido para apretar las balatas. Con el desarmador o con el dedo se jala hacia ti, y con el desarmador plano pequeño se gira en sentido contrario al natural del ajustador para permitir que se aflojen las balatas. Y así ya le aflojas hasta que ya estén nuevamente listas para apretar o para calibrar. Es todo para calibrar los frenos traseros de tu Gran i10. Nos vemos en el siguiente video.